Mis estimados amigos y hermanos en Cristo, les felicito. ¿Por qué les felicito? Les felicito porque son sabios. ¿Por qué digo que son sabios? Es que sabemos que los sabios del mundo son los que buscan conocer a Dios y seguirle fielmente. Los sabios del mundo buscan crecer como individuos, buscan aprender. Y justo por eso estamos reuniéndonos juntos durante esa serie de transformación. Este es el propósito, ¿no? Un grupo de estudio, un grupo de apoyo mutuo donde queremos crecer y ser transformados durante ese tiempo de seguir a Jesús. Cuando nosotros tomamos la decisión de seguir a Jesús, Jesús en ese momento empieza un trabajo en nosotros, el trabajo de transformación. Nosotros vamos a estar durante los próximos 6 semanas hablando sobre diferentes partes de nuestra vida que necesita ser transformado, que va a ser transformado a través de la obra de Jesús en nosotros. Tenemos 6 diferentes cosas que vamos a estar mirando, 6 diferentes partes de nuestra vida que vamos a estar enfocando durante el tiempo juntos. Primero vamos a estar mirando a nuestra vida espiritual, que es lo básico. De ahí vamos a ir mirando la vida física, la vida mental, la vida emocional, la vida financiera y para terminar, la vida vocacional. Esas son partes y etapas de la vida humana que necesita ser transformado. Por eso vamos a estar hablando sobre esos asuntos, sobre cómo Dios puede transformar nuestras vidas. Como le digo, es un encuentro en grupo donde nosotros nos apoyamos durante ese tiempo de transformación. En el grupo va a proceder así, van a llegar a la casa de la persona que le está auspiciando y esa persona le va a dar la bienvenida. Ustedes como grupo van a tener su tiempo de encuentro, de compartir un poco. Después van a entrar en la lectura de una porción de la Biblia. Después vamos a estar mirando un pequeño video de unos 10, 15 minutos y de ahí entra en un lugar de discusión, donde como un grupo van a hablar, van a escudriñar, van a mirar en la Biblia y aprender de ello y en ese grupo van a aprender juntos y ser transformados durante ese tiempo. Después de esa discusión hay un momento donde uno piensa en cómo le va a poner en práctica, ¿no? Cómo poner en práctica lo que uno está aprendiendo. También hay un momento para fijar metas. ¿Qué metas quiero yo en esa parte de mi vida? Y de ahí viene oración juntos, por supuesto. Y durante la semana usted va a tener un guía de devocional, donde cada día puede tomar un tiempo para reflexionar sobre diferentes partes de la Biblia que habla sobre esa parte de la vida humana que hemos tocado. Entonces es un tiempo lindo de encuentro en grupo, pero también de encuentro usted solos con Dios durante su vida devocional. El provecho que usted puede sacar de ese especial, de esa serie que tenemos, totalmente depende del esfuerzo que usted pone. Durante el tiempo de estudio, durante el tiempo del grupo, esfuércese a entender y escuchar a los demás y también compartir de su propio corazón. Aprende la palabra de Dios, aprende de los hermanos a su alrededor. Dios va a utilizar ese tiempo para transformarnos. Siempre, siempre, siempre necesitamos acercarnos a Dios y pedir su bendición sobre cada encuentro que tenemos. Entonces, una vez más, les felicito por su sabiduría de buscar a Dios y buscar la transformación que Dios puede hacer en su vida. Bien, empezamos entonces con el primer tema. Número 1, transformando en mi vida espiritual. Eso es lo que vamos a estar haciendo. Hoy vamos a enfocarnos en nuestra salud espiritual. Ese es el primer punto y con mucha razón. Es el punto más importante, es fundamental para todo lo que viene. Es fundamental en la idea que esa es la base, la vida espiritual es la base por lo demás. Y necesitamos, como pecadores que somos, ser transformados, especialmente en nuestra vida espiritual. Todo lo demás de nuestras vidas depende, pues, de nuestra vida espiritual. Entonces vamos a estar pensando sobre eso. Vamos a estar con ese pensamiento. ¿Cómo yo puedo tener esa transformación espiritual en mi vida que Dios quiere? ¿Cómo puedo realizar eso?
Ojo con eso entonces. El secreto de la transformación espiritual es la relación personal con Dios y su palabra. Esa es la manera que haya transformación espiritual en la vida de uno. La presencia de Dios en su vida, la presencia de la palabra de Dios en su vida. La vida saludable, la vida espiritual saludable como cristiano, tiene que ser basado en una relación personal, pero también una relación viva con Dios. Una vida de crecimiento en las cosas de Dios. ¿Y cómo podemos hacer eso? En las Escrituras se habla sobre permanecer en Cristo, permanecer en la palabra de Dios. Quiere decir vivir en ello. Ahí es donde encontramos la transformación espiritual básico que necesitamos y profundo que necesitamos tener. La importancia de hacer eso y dónde podemos tener esa transformación es tener tiempo en la palabra de Dios. Escudriñar, como dice, ¿no? Buscar con mucho cuidado de aprender y practicar y entender la palabra de Dios. En sus guías de estudio que cada uno tiene, ese librito que tiene algunos apuntes con un espacio para llenar. Entonces, por favor, si pueden abrir sus libritos y encontrar en ese primer estudio que estamos haciendo, ahí vas a encontrar unos apuntes donde hay una rayita donde puedes llenar con alguna palabra. Entonces, vamos a ir con el primero. El primer apunte dice lo siguiente. Te has acercado a Dios a través de su palabra, no de tus obras. ¿Ok? Esa es la primera cosa para llenar. Te has acercado a Dios a través de su palabra, no de tus obras. En la Biblia nosotros tenemos la palabra del mismísimo Dios. Qué tesoro increíble tenemos. El camino de Dios puesto delante de nuestros ojos, la revelación de Dios. Lo que Dios quiere que usted sepa está ahí en la palabra de Dios, en la Biblia. La verdad que el mundo necesita está en la Biblia. Entonces necesitamos entender que nos acercamos a Dios a través de la palabra de Dios. Y Dios habla en nosotros a través de su palabra. Segundo punto que tenemos entonces, el segundo dice lo siguiente, los cristianos que permanecen están enfocados en recibir de Cristo. Interesante esa frase, ¿no? Enfocados en recibir de Cristo. Sabemos sobre recibir a Cristo en nuestras vidas, pero diariamente Cristo tiene cosas para entregarnos. Debemos aprender a recibir de Cristo. Levantarte en la mañana y decir, Cristo, ¿qué me quieres comunicar? ¿Qué tienes para mí hoy día? Diariamente debemos estar recibiendo de Cristo. Cada día buscamos a Dios. Él nos va a guiar. ¿Y cómo? Ahí tiene 3 puntos escritos, ¿no? 3 puntos de cómo podemos permanecer en Cristo, cómo podemos aprender de Cristo. El primer punto que está ahí dice, permaneces en Cristo cuando recibes de la palabra de Dios. Permaneces en Cristo cuando recibes de la palabra de Dios. Es como un almuerzo. Alguien te sirve un almuerzo, de nada te sirve si no le comes, ¿no? Así es la palabra de Dios también. De nada te sirve tenerlo en tu mesa, de nada te sirve tenerlo al lado de tu cama, de nada te sirve andar bajo tu brazo si no lo estás comiendo, si no lo estás tomando, si no lo estás leyendo y poniendo en tu cerebro, pensándole, ¿no? La lectura, estudiar, escuchar la palabra, hablar con otros, para aprender acerca de la palabra. De eso se trata los grupos que tenemos, justo para enfocarnos en eso. La segunda punto ahí que dice, permaneces en Cristo cuando escuches en oración. Entonces, punto número 2. Permaneces en Cristo cuando escuchas en oración. ¿Cómo así? ¿No? Cuando oramos, mayormente tenemos esa mente de rezar, donde estamos repitiendo y hablando, pero no tomamos el tiempo de callar nuestras bocas y abrir los oídos de nuestro corazón. Eso es lo que necesitamos hacer. Necesitamos aprender a escuchar de Cristo, no solo hablarle. Entonces, aprendemos pues a orar con nuestros oídos abiertos, preguntando y pidiendo que Cristo habla a nosotros.
en nuestros corazones, en nuestras mentes. La tercera cosa, tú puedes permanecer en Cristo cuando cumples con sus mandamientos. Ahí puedes llenar. Permaneces en Cristo cuando cumples con sus mandamientos. Instrucciones, mandamientos directas de cómo comportarnos. La Biblia está lleno no son sugerencias por si acaso, son mandamientos. Dios nos dice cómo debemos comportarnos, cómo debemos vivir. Y nosotros, seguidores de Cristo, cristianos, debemos aprender que esos mandamientos son cosas que tienen que regir en nuestras vidas. No son sugerencias, son mandamientos, ¿no? Entonces, con esas tres diferentes cosas podemos aprender a permanecer en Cristo y a través de eso vamos a ser transformados. Bien, entonces, mis estimados sabios de Fresno, tomen el tiempo para juntarse ahora a discutir el tema con el grupo. Las preguntas en el guía que tienes son sugerencias para ayudarnos con esa discusión. Aprende de otros, deja que Dios te habla a través de su palabra y también a través de la boca de tus vecinos y amigos que están a tu alrededor. No olvides el tiempo de oración, no olvides de pensar en tus metas. Ahí en tu libro, en tu guía, hay todo eso para llenar. Pero bien importante también, no olvides cada día seguir el devocional, ¿no? Hay 6 devocionales por semana. El 7º día, por supuesto, vas a estar aquí en el culto con nosotros en la iglesia. Bien, hermanos, que Dios les bendiga a través de ese momento de buscar su transformación en nuestras vidas.